Las CRS llegan a Georgia para quedarse. ¿Está a salvo mi dinero en Georgia ahora? ¿De qué manera puede afectarme la adhesión de Georgia al estándar común de reporte? Vamos allá. Estándar común de reporte o CRS. Las CRS, en inglés Common Reporting Standard, es el estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras entre las autoridades fiscales. Este sistema tiene como objetivo combatir la evasión fiscal y mejorar la transparencia en la actividad financiera transfronteriza. Hoy te voy a desvelar todas las claves en relación a esta regla y su aplicabilidad en Georgia. Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a contar de qué manera esto puede afectarte y si tu dinero está seguro en Georgia. El objetivo principal de las CRS es prevenir la evasión fiscal asegurándose de que las instituciones financieras en los países participantes informen a sus respectivas autoridades fiscales sobre información de sus titulares de cuentas. La información recopilada incluye detalles sobre saldos de cuentas, intereses, dividendos y otros ingresos financieros. Implementación. El estándar común de reporte o CRS fue desarrollado en respuesta a la solicitud del G20 y aprobado por el Consejo de la OCDE el 15 de julio de 2014 e insta a las jurisdicciones a obtener información de sus instituciones financieras e intercambiar automáticamente esa información con otras jurisdicciones de manera anual. Establece la información de las cuentas financieras que se deben de intercambiar, las instituciones financieras obligadas a informar, los diferentes tipos de cuentas y contribuyentes cubiertos, así como los procedimientos comunes de diligencia debida que deben de seguir las instituciones financieras. Hoy día, más de 100 jurisdicciones se han comprometido a implementar las CRS, incluidos importantes centros financieros y jurisdicciones offshore. Entidades informantes. En primer lugar, las instituciones financieras como bancos, fondos de inversión y compañías de seguros deben de identificar e informar sobre cualquier información financiera relevante de sus clientes a través de las autoridades fiscales. Los países miembros que se han acogido a las CRS son, entre otros, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Turquía, Finlandia, Chile, China, Canadá, Hong Kong o Singapur, además de otros muchos países europeos. En total, como te decía, son 120 países los que se han acogido a las CRS y Georgia es uno de ellos. Intercambio de información. Los países participantes intercambian automáticamente la información reportada de manera anual, lo que permite a las autoridades fiscales identificar y abordar posibles evasiones fiscales. CRS y Georgia. Bajo la ley anterior, el Servicio de Impuestos de Georgia no tenía la autoridad para requerir a las instituciones financieras en Georgia que proporcionaran información sobre las cuentas financieras de sus clientes. Además, las instituciones financieras no tenían la obligación de implementar procedimientos adecuados para los estados financieros de los clientes con fines del estándar común del reporte. Por lo tanto, era necesario regular estos asuntos mediante la ley para poder cumplir con la obligación asumida por el acuerdo internacional. En relación con el CRS, en 2022, el gobierno de Georgia desarrolló un proyecto de ley para cumplir con las obligaciones derivadas de la membresía en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o bien OCDE. Como resultado de este proyecto de ley se realizaron cambios específicos en el Código Tributario de Georgia, que entraron en vigencia el 1 de enero de 2023, que luego más tarde vamos a discutir. En 2011, Georgia se convirtió en miembro del Foro Global y se comprometió a garantizar el cumplimiento del estándar internacional de transparencia e intercambio de información con fines fiscales. Uno de estos estándares es el Estándar Común del Reporte, o CRS, que fue aprobado por la OCDE el 15 de julio de 2014. Según este estándar, las jurisdicciones deberían intercambiar automáticamente información recibida de las instituciones financieras con otras jurisdicciones una vez al año. El objetivo de intercambio automático de información sobre informes financieros es facilitar la mejora de la transparencia y el cumplimiento fiscal, en respuesta a las crecientes oportunidades de evasión fiscal en otras jurisdicciones bajo la globalización. El Servicio de Impuestos, como parte del Acuerdo Multilateral de Agencias Competentes sobre el intercambio automático de información sobre informes financieros, es responsable de obtener la información establecida por la Estándar Común de Reporte, o CRS, de las instituciones financieras en Georgia, luego transferirla a las agencias competentes de otras jurisdicciones y finalmente supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el CRS por parte de las instituciones financieras.
En resumidas cuentas y hablando claro, la agencia tributaria de Georgia recibirá información sobre los ingresos obtenidos por los residentes de Georgia en cuentas financieras ubicadas en instituciones financieras de países extranjeros cada año. ¿Para cuándo se aplica la CRS en Georgia? Pues bien, después de que la adopción del proyecto de ley a partir del 1 de enero de 2023, las instituciones financieras están obligadas a llevar a cabo los procedimientos adecuados y garantizar la provisión de información a la agencia tributaria a partir del 1 de enero de 2024 anualmente o más tardar el 30 de junio. La institución financiera obtendrá información del cliente completando un cuestionario o autodeclaración que estará disponible en los canales digitales del banco. La institución financiera está autorizada para verificar la corrección o conformidad de la información presentada por el cliente con la información en su poder y es necesario solicitar una nueva autodeclaración. En caso de que el usuario no complete la información, se proporcionará a la agencia tributaria georgiana la información en base a la información que el banco ya dispone de ti. También es posible restringir el acceso a las cuentas bancarias y transacciones. Además, en caso de cambios en los datos o información especificados por el usuario, este está obligado a notificar al banco sobre sus cambios de tales circunstancias y proporcionar información completa y actualizada. Conclusión. Según la CRS, las instituciones financieras en Georgia están obligadas a obtener información sobre la residencia fiscal del cliente y especialmente con qué país tiene una relación comercial. En este caso, de que el sujeto sea residente fiscal de otro país diferente a Georgia, la institución financiera compartirá anualmente la información obtenida con el servicio de impuestos que está autorizado para transferir esta información a los países con los que Georgia firme un acuerdo de intercambio de información. En tu situación, si eres considerado residente fiscal en Georgia y declaras tus actividades comerciales en el país, este cambio no debería de afectarte significativamente. Las CRS son aplicadas en más de 120 países y Georgia no es la excepción a partir de ahora. Sin embargo, es importante destacar que si estás pensando en abrir cuentas bancarias en Georgia con el propósito de trasladar capitales y distanciarlos de tu país de residencia actual que no es Georgia, con el fin de invisibilizar ese capital para tu país de origen o residencia o por motivos de evasión fiscal, déjame decirte que esta estrategia puede no ser la más adecuada, pudiendo llegar a recibir sanciones en tu país de origen e incluso bloquearte las cuentas bancarias en Georgia. Eventualmente es probable de que tu país de residencia se entere de las transacciones y movimientos bancarios que realizas en Georgia, incluyendo el historial de capital transferido. Más vale que tengas una estrategia fiscalmente hablando clara. Ser residente fiscal en un país que no te apriete demasiado con impuestos es clave. Georgia, como recordarás, tiene el 1% de impuestos en algunas actividades económicas, según lo que compartió Miguel en esta entrevista que le hice sobre vivir en Georgia siendo programador de software y que te dejo justamente por aquí arriba por si le quieres echar un vistazo. En fin, piénsatelo 2 veces antes de meterte en líos fiscales y escríbenos por si tienes algunas dudas sobre las CRS o tu caso en particular. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.